permítanme, damas y caballeros, que los transporte a un tiempo en que el arte de vivir, y en particular el de comer, comenzaba a ser elevado a la categoría de ciencia y filosofía. Nos adentraremos en las reflexiones de un hombre singular, Jean Antelme Brillat-Savarin, quien, a las puertas de la eternidad, legó al mundo una obra inmortal, la fisiología del gusto. No busquen aquí una novela de intriga o un drama de pasiones. El relato que nos ocupa es el del descubrimiento, la definición y la glorificación de la gastronomía, un viaje intelectual y sensorial a través de los placeres de la mesa. En 1825, apenas 2 meses antes de su fallecimiento, este jurista, político y sobre todo pensador, publicó anónimamente su Fisiología del gusto o Meditaciones de gastronomía trascendente. Lejos de ser un mero recetario, Brillat-Savarin concibió su libro como el tratado fundacional de una nueva disciplina, una ciencia razonada que fusionaría la física, la química, la fisiología, la historia, la poesía y la anécdota personal para comprender y elevar el acto de alimentarse. Su objetivo era sentar las bases del buen comer, una amalgama de arte y ciencia hasta entonces desprovista de una filosofía propia, la anatomía del placer, los sentidos y el gusto. Brillat-Savarin inicia su odisea filosófica con una profunda reflexión sobre los sentidos, los órganos que nos conectan con el mundo exterior. Va más allá de los 5 sentidos tradicionales, proponiendo un sentido generador o amor físico, fundamental para la propagación de la especie. Argumenta que todos los sentidos evolucionan y se perfeccionan, y que su refinamiento ha dado origen a las artes y las ciencias. La vista nos llevó a la pintura, el oído a la música, el olfato a los perfumes, y el gusto nos llevó a la gastronomía. Enfocándose en el gusto, lo define como el sentido que nos relaciona con los cuerpos sápidos, siendo la base de la nutrición y la conservación individual. Distingue entre el gusto del hombre físico como aparato para apreciar sabores, el del hombre moral, la sensación que excita el sistema nervioso y su causa material, la propiedad de los cuerpos de impresionar el órgano. Pero su contribución más perspicaz reside en la descripción del mecanismo del gusto. La lengua, con sus papilas, es fundamental para amasar y exprimir, pero no es el único actor. Las mejillas, el paladar invariablemente, las fosas nasales son cruciales. Sin el olfato, afirma el autor con vehemencia, no hay degustación completa. Para demostrarlo, propone experimentos sencillos: o comer con la nariz tapada o con catarro revela cómo el gusto se vuelve vago e imperfecto. Así, Brillat-Savarin sugiere que olfato y gusto son, en esencia, un único sentido, con la boca para los cuerpos táctiles y la nariz para los gaseosos. El proceso de degustación se divide en 3 sensaciones. 1. Directa, el primer indicio al contactar el alimento con la parte anterior de la lengua. 2. Completa, la suma de la directa, y la impresión que nace al llevar el alimento a la parte posterior de la boca, donde el sabor y la fragancia se despliegan plenamente. 3. Reflejada, el juicio final del alma, la valoración del placer experimentado. Este detallado análisis revela la complejidad del acto de comer y beber, explicando por qué los verdaderos aficionados sirotean el vino para capturar toda la gama de sensaciones que se liberan tras cada trago. También resalta la superioridad del gusto humano sobre el animal, afirmando que sólo el hombre, como ser omnívoro y reflexivo, posee las facultades gustativas necesarias para una gastronomía plena. La gastronomía como ciencia y arte de vivir. La meditación 3 es el corazón conceptual de la obra, donde Brillat-Savarin proclama el nacimiento de la gastronomía. La define como el conocimiento razonado de cuanto al hombre se refiere en todo lo que respecta a la alimentación. Su objeto es la conservación del hombre mediante los mejores alimentos, y su campo de acción es vasto, desde la historia natural, clasificación de alimentos, hasta la química, análisis, la cocina, preparación, el comercio, suministro y venta, y la economía política, impuestos, intercambios. La gastronomía sostiene, gobierna la vida entera, desde el llanto del recién nacido hasta la última pócima del moribundo, y abarca todas las jerarquías sociales. Para Brillat-Savarin, la gastronomía no es un capricho, sino una ciencia indispensable. Incluso vislumbra una academia de los gastrónomos, donde teóricos y artistas discutirían y profundizarían en este noble saber. El apetito, tal como lo describe en la Meditación 4, es el aviso instintivo del cuerpo para reponerse, un estado que, si bien puede ser placentero en su expectativa, se torna doloroso
si no se satisface. La célebre anécdota del anfitrión tardío que deja a sus invitados hambrientos ilustra cómo el apetito se transforma en impaciencia y malestar, demostrando que la más indispensable de todas las cualidades del cocinero es la exactitud. En De los alimentos en general meditación, V.I.B. Brillat-Savarin profundiza en la naturaleza de lo que comemos. Introduce el concepto de osmázomo, la parte soluble y eminentemente sápida de la carne, responsable del buen sabor de las sopas y el dorado de los asados. Destaca que el instinto del gusto se adelantó a la ciencia, pues los verdaderos inteligentes siempre prefirieron las partes con más osmazomo. Examina los reinos animal y vegetal, analizando componentes como la gelatina, la albúmina, la fécula y el azúcar. Curiosamente, observa que la carne de pescado, rica en fósforo e hidrógeno, es enardecedora, llevando a la hilarante reflexión sobre la dieta ictiófaga en los monasterios y su efecto en el voto de castidad. Luego pasa a especialidades meditación B, desglosando el arte de preparar diversos alimentos, cocido y sopa en base de la alimentación francesa, su preparación lenta para extraer el osmazomo. Aves a las gallináceas, creadas para enriquecer nuestros banquetes, mejoradas por el arte de engordarlas, son un lienzo para el cocinero. Pavo, un regalo más bello del Nuevo al Viejo Mundo, traído por los jesuitas. Su versatilidad y su capacidad de unir todas las clases sociales alrededor de la mesa, especialmente el pavo trufado como paradigma de lujo. Brillat-Savarin relata su propia hazaña cazando un pavo silvestre en América y cómo lo preparó para sus amigos, elevando la comida a una apoteosis. Caza el alimento sano y sabroso, pero su preparación exige gran habilidad para realzar su aroma. El papajigo es el rey de los pájaros pequeños, pescado menos nutritivo que la carne, pero versátil y apropiado para todos los temperamentos. La anécdota del comisario Laperte, que comió 36 docenas de ostras, ilustra su ligereza. Trufaso, el diamante de la cocina, de origen misterioso y con reputadas virtudes eróticas. Brillat-Savarin recoge una anécdota de Madame de V, quien atribuye una predisposición peligrosa a las trufas, concluyendo que si bien no es un afrodisíaco positivo, en ocasiones determinadas hace más tiernas a las mujeres y a los hombres más amables. También desmiente su supuesta indigestión, atribuyéndola a la falta de masticación. Azúcar de especia exótica, a necesidad básica, su cultivo y transformación son un logro científico. Es nutritivo y condimento universal. Café, su origen en Arabia, la importancia del tostado y el machacado frente al molido para un sabor superior. Sus efectos estimulantes en la actividad cerebral como en Voltaire y Buffon, advirtiendo contra su uso excesivo en jóvenes. Chocolate, otro regalo del Nuevo Mundo, el alimento de los dioses. Destaca su valor nutritivo, fácil digestión y sus beneficios para trabajos intelectuales y estómagos débiles. Propone el chocolate de los afligidos con ámbar para revitalizar. El reposo del guerrero, digestión, sueño y sus ramificaciones. La digestión meditación 16 es central para la filosofía de Brillat-Savarin. No se vive de lo que se come, sino de lo que se digiere. La describe como un proceso mecánico y químico que transforma los alimentos en kilo y luego en sangre, reponiendo las pérdidas del cuerpo. Pero su mayor interés reside en la influencia de la digestión en el estado moral e intelectual del individuo. Una buena digestión predispone a la alegría y la lucidez, mientras que una mala puede volvernos taciturnos o melancólicos. Aquí se advierte de los peligros de los excesos post-comida y se satiriza la severidad de los médicos que prohíben caprichosamente el reposo, el sueño y los sueños. Meditaciones 17, 18, 19 son también estados fisiológicos influenciados por la gastronomía. El descanso es una necesidad natural gratificante tras el esfuerzo. El sueño es un embotamiento donde los sentidos se inactivan aunque el tacto permanece alerta. Los sueños son impresiones unilaterales que parten de la memoria y Brillat-Savarin nota la peculiar ausencia de sensaciones de gusto o olfato en ellos, un misterio para la ciencia. Afirma que el régimen alimenticio tiene un poderoso influjo en estos estados. Tanto para el trabajo intelectual un buen régimen favorece la lucidez como para el sueño alimentos excitantes generan sueños, mientras que otros los favorecen plácidamente. La batalla de la obesidad y la búsqueda de la armonía. Las últimas meditaciones abordan aspectos cruciales de la condición humana vinculados a la alimentación. En la obesidad meditación 21, Brillat-Savarin la define como la congestión grasa que altera la armonía corporal. Con humor y agudeza dialoga con obesos que atribuyen su estado a diversas causas, mientras él identifica la disposición natural y, sobre todo,
el consumo excesivo de harinas y féculas como las principales culpables. La falta de ejercicio y el exceso de sueño también contribuyen. Observa los inconvenientes de la obesidad tanto en la fuerza física como en la belleza, citando ejemplos grotescos como el Eduardo de Nueva York. La cura de la obesidad, meditación 22, se basa en la parquedad en el comer, moderación en el dormir y ejercicio. Sin embargo, Viriachavarin es pragmático de estas medidas son difíciles de seguir. Propone un régimen antiobésico basado en la abstinencia de harinas y féculas, sugiriendo pan de centeno, sopas ligeras, asados, ensaladas, frutas y el consumo de cerveza y vinos de Burdeos con moderación. Advierte contra el peligro de los ácidos para adelgazar, ilustrándolo con la trágica historia de Luisa, quien murió a los 18 años por consumir vinagre. Recomienda el uso de una faja y propone la quinina como un posible antiobésico activo, invitando a los médicos a investigar. La flaqueza meditación 23 es el reverso de la obesidad. Para los hombres no es un gran defecto, pero para las mujeres, al atentar contra la armonía de las formas, es una desgracia horrible. Ofreció un régimen para engordar, basado en pan tierno, huevos, carnes, postres con harina, azúcar y mantequilla, siempre con tal que la elección de los alimentos sea buena y conveniente. El ayuno meditación 24 se presenta como una práctica ancestral con orígenes religiosos y morales, pero Brillat-Savarin describe su declive en el siglo XVIII, primero por la relajación de las costumbres y luego por la Revolución Francesa, que cambió los horarios y hábitos alimenticios. Concluye que la intemperancia no ha ganado terreno, sino que las comidas se han refinado y las borracheras han disminuido en las clases altas. La extenuación meditación 25, sea por esfuerzo físico, intelectual o excesos, encuentra remedio en la gastronomía. El autor relata cómo curó a un amigo y señor, Rubat, agotado por excesos genitales y mal diagnosticado por un médico con un magistral reparador, una sopa enriquecida con cebollas, zanahorias, azúcar candé, ámbar, dallo viejo y carne de vaca, demostrando el poder de la gastronomía. Un vistazo a la historia y el futuro de la mesa. La meditación 27 nos ofrece una historia filosófica de la cocina, trazando su evolución desde los tiempos primitivos, cuando el hombre era frugívoro y luego carnívoro. El descubrimiento del fuego y la cocción transformaron los alimentos. Describe la frugalidad de los primeros romanos y el posterior lujo de sus festines, con influencias griegas y orientales, destacando los excesos y excentricidades como las lenguas de pájaros o los sesos de avestruz. El resurgimiento de la cocina en Francia se da en los siglos XVII y XVIII, meditación 27 y 29, con Luis XIV y Luis XV. Se consolida el arte culinario, aparecen nuevas profesiones y la gastronomía se extiende a todas las clases sociales. La meditación 28 celebra el nacimiento de los restaurantes o fondas hacia 1770, una invención parisina que democratizó del buen comer, ofreciendo una variedad de platos a precios fijos, accesibles para viajeros y para quienes carecían de cocina en casa. Brillat-Savarin alaba a pioneros como Beauvilliers, quien elevó el estándar de estos establecimientos. El señor de Borosé meditación 29 es el arquetipo del gastrónomo clásico que aplica los principios del autorreequilibrio, elección cuidadosa de invitados ni glotones, ni aburridos, conversación inteligente, vinos exquisitos y una profunda apreciación por los placeres de la mesa. La trágica muerte de Borosé por un rayo es un recordatorio de la fragilidad de la vida, incluso para los más refinados. Finalmente, en su ramillete Meditación 30, Brillat-Savarin culmina su obra con una mitología gastronómica. Introduce a Gasterea, la décima musa, diosa del gusto, que preside los placeres de la mesa y simboliza la perfección culinaria y social. La describe con una belleza etérea, inspirando un templo en París, donde sacerdotes y gastrónomos se reúnen para celebrar banquetes sagrados. Es una visión utópica de la gastronomía como fuerza unificadora, promotora de la salud, la belleza, la amistad, el comercio y el bienestar general. Con su episodio sobre el fin del mundo Meditación X, Brillat-Savarin nos deja una reflexión sombría sobre la fragilidad de la existencia, contrastando con la ligereza de su tono general, recordándonos que incluso ante la catástrofe, la capacidad humana para el placer y la reflexión persiste. Brillat-Savarin, con su estilo ameno y doctoral, aforismos memorables y observaciones perspicaces, no solo sentó las bases de la gastronomía como disciplina, sino que también nos legó una filosofía del buen vivir. Su obra, un festín para el intelecto y los sentidos, nos invita a apreciar cada bocado, cada conversación,
cada momento en la mesa elevando el acto de comer a una de las bellas artes más fundamentales de la existencia humana. De este modo, la fisiología del gusto no es sólo un libro sobre comida, sino una profunda meditación sobre lo que significa ser humano.